tan importante, tan fundamental para la predictibilidad y no se conoce. No se conoce. Entonces, quienes de alguna u otra forma valoramos, hemos aportado con un granito de arena a la promoción de los plenos casatorios, creo que es bastante importante esta preocupación del señor decano por tratar de difundir la jurisprudencia vinculante no solo de la Corte Suprema, sino también del Tribunal Constitucional. Entonces, eso, problema de educación legal. Ahora vamos al problema normativo. Uno puede apartarse de un pleno casatorio civil, un juez puede apartarse, puede decir, este pleno no me parece. Bueno, de buenas a primeras alguien podría decir, oiga, si por el control difuso un juez puede inaplicar una ley dada por el Congreso de la República, ¿por qué no va a poder hacer lo mismo con un pleno casatorio? Esa sería una idea. Pero claro, siempre fundamentando, siempre argumentando, siempre explicando. De ninguna manera va a ser suficiente con que digan, no, yo me debo solo a la ley y la jurisprudencia vinculante, no, yo no la tomo como tal. Hay dos normas que creo deberían someterse a discusión: el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 386 del Código Procesal Civil. El artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Judicial dice que los jueces, por excepción y fundamentando adecuadamente, esa es la palabra que utiliza la Ley Orgánica, no habla de debida motivación, como la Constitución, utiliza una terminología diferente, motivación, ¿no? Adecuada. Los jueces pueden apartarse de los principios vinculantes que establezca la Corte Suprema. Eso dice el artículo 22 de la Ley Orgánica. Y por otro lado, el artículo 386 del Código Procesal Civil dice que una de las causales de casación, ¿no es cierto?, que nosotros sabemos, aparte de la infracción normativa, ¿cuál es? El apartamiento inmotivado del precedente. ¿Qué sucede entonces, siguiendo este texto legal, esta disposición, esta norma? Si yo estoy en desacuerdo con una sala superior porque ha inaplicado uno de los plenos casatorios, presento mi recurso de casación, yo tendría que demostrar que la sala se ha apartado sin motivar adecuadamente. Pero si la Corte Suprema observa que el apartamiento ha sido motivado, no habría causal de casación. Lo dice el 386 del CPC. Apartamiento inmotivado del precedente. Al contrario, censo, el apartamiento motivado del precedente no da lugar a casación. Entonces creo que a partir de esas normas cada uno puede decir, bueno, de repente podría sostenerse que es posible apartarse de los plenos casatorios. Un segundo punto ya para terminar esta primera parte de mi exposición. Es cierto, eso es indudable, eso ya es un valor entendido hoy en día y desde hace ya varias décadas, que los textos, las normas permiten varios sentidos, ¿no? Los textos, las disposiciones es la escritura, digamos, que tenemos ante nuestros ojos, y la norma es la interpretación que hacemos de esos textos legales, ¿no? Esa es un poco la terminología que se maneja hoy en teoría general del derecho. Lo cierto es que cuando yo tengo un artículo, muchas veces lo puedo interpretar de múltiples maneras. No hay una sola interpretación. La multiplicidad de interpretaciones es lo usual, es lo normal, ¿no? Pues bien, ¿por qué esto es así?
porque a los abogados o a los juristas les gusta complicarse la vida por gusto. No, es básicamente un tema de lenguaje. El lenguaje humano, ¿no? Como decía ya hace varias décadas el profesor británico Herbert Hart, tiene problemas de vaguedad, de ambigüedad, y esos problemas de vaguedad y ambigüedad que afectan a los lenguajes humanos se trasladan a las normas jurídicas o a los textos legales, porque los textos legales también están hechos de lenguaje humano. Entonces, una regla, un precepto que parece fácil puede encerrar varias sorpresas. Entonces es un problema lingüístico. El ejemplo de Hart es, ¿no? En este parque está prohibido el ingreso de vehículos. Pues va un señor con un camión, con una 4x4, evidentemente no lo van a dejar entrar. Pero si va con una bicicleta, si va con patines, bueno, los patines son un vehículo, se están transportando. ¿Qué pasa si va ya, para ser más extremistas, ¿no? ¿Qué pasa si va una niña con la Barbie divorciada? Porque tiene el carro de Ken la Barbie. No, ese juguete no entra porque es un vehículo. Entonces la regla, que puede parecer sencilla, se puede complicar un poquito. Pero no es porque el derecho sea así, sino porque el lenguaje humano es así. Un término que utilizamos siempre, a cada rato: razonable. Lo que es razonable de repente para ustedes, no necesariamente lo es para mí. Y viceversa, si algo me parece razonable, de repente a ustedes no. No voy a pedir que nadie alce la mano ni nada, pero solo pensemos en la siguiente pregunta: perdonar una infidelidad, ¿es razonable o no? Cada uno tendrá su respuesta, pero lo que ustedes no pueden negar es que va a haber gente que va a defender la idea de que sí es razonable una vez, y va a haber gente que va a decir que ni una vez. El término razonable, tan simple como un término común, la gente se puede discutir cómo entenderlo, cómo aplicar. El significado de la palabra se sabe, pero aplicarlo a un caso concreto, ahí vienen los problemas. Pues bien, entonces, como es un problema de lenguaje, estos problemas de lenguaje, colegas, no solo afectan a los textos legales, sino también a los textos que conforman las jurisprudencias vinculantes. Así como puede haber problemas interpretativos sobre textos, sobre el artículo tal del Código Civil, sobre el artículo tal de la Constitución, igual pueden haber problemas interpretativos sobre los plenos casatorios y sus reglas vinculantes. Por ejemplo, el caso del quinto pleno casatorio. Rapidito nada más porque no es el tema. Cabe demandar la nulidad de un acto jurídico que consiste en un acuerdo de asamblea, de asociación. El quinto pleno casatorio dice que no. Nulidad de acuerdos de asociación ya no van. Van como impugnación, artículo 92 del Código Civil. Pero en el caso de las comunidades campesinas, ¿le aplico el quinto pleno o no le aplico el quinto pleno? Porque en las comunidades campesinas no hay en la normativa de las comunidades campesinas no hay una normativa. ¿Podré valerme de la nulidad del acto jurídico en el caso de las comunidades campesinas? Y no solo eso, en el mismo quinto pleno casatorio, sus reglas vinculantes están dirigidas a los asociados. ¿Qué pasa si un tercero quiere impugnar un acuerdo de asociación? ¿Le aplico las reglas del pleno casatorio o será que los terceros sí pueden interponer nulidades valiéndose de la prescripción de los 10 años, ¿no? Porque ese es el gran problema.
En cambio, si uno se somete al artículo 92 del Código Civil, los plazos son bastante breves, 30, 60 días. En cambio, si lo presento como nulidad de acto jurídico, el plazo de prescripción son 10 años. Entonces, esos problemitas interpretativos también se pueden presentar, ¿no?, en la jurisprudencia vinculante. Por eso el profesor Gino Gorla, un profesor italiano de los años, bueno, de la primera parte del siglo XX, él dijo una vez: al final del día, la fuerza de la jurisprudencia vinculante no está tanto en si una ley o una constitución lo reconoce, sino está en la fuerza de sus argumentos, en su poder de persuasión. Ahí está su potencia. Y Gorla decía: imagínense un país cuya constitución o cuyas leyes, cuya legislación no permite la jurisprudencia vinculante, no la admite, y otro país donde se admite la jurisprudencia vinculante a todo nivel. En el primer país sale una sentencia judicial excelentemente argumentada, con una brillante motivación. ¿Qué van a hacer los otros jueces? Van a ser convencidos por esa sentencia. Y el criterio de esa sentencia, ¿qué va a hacer? Se va a expandir poco a poco, porque es convincente. En el otro país, donde la jurisprudencia es vinculante a todo nivel, sale una sentencia vinculante, pero que no gusta, que está mal argumentada, que está mal motivada, pésimos argumentos, no convence. ¿Qué pueden hacer los jueces? Interpretarla de tal manera que se aplique a la menor cantidad de casos posibles, aplicar interpretaciones restrictivas. Si a mí me parece que el quinto pleno casatorio civil es malo, yo voy a decir: ese pleno se aplica solo a asociaciones y ya está. Y si viene un tercero pidiendo la nulidad de acto jurídico, que si puede, está bien, que vaya, porque el quinto pleno me parece mal. Pero si hay alguien que considera que el quinto pleno le parece excelente, va a tratar de expandir su radio de acción. Entonces, al final está la fuerza de los presentes, está en su argumentación. Por eso tan importante es eso. No basta la ley y ya, sino que hay que estudiar todo lo que está detrás. Muy bien. Eso en relación a las cuestiones generales que yo quería compartir con ustedes. Vamos a ver ahora un poco ya la cuestión relativa al séptimo pleno casatorio. Siguiente, por favor. Bueno, el séptimo pleno casatorio civil resuelve el problema de fondo de los procesos de tercería de propiedades, ¿no? Imaginemos lo siguiente. Ustedes, colegas, tienen un cliente. Tenemos un cliente que ha sufrido un grave daño, un atropello, lesiones graves, en fin, una tragedia. Alguien le ha desgraciado la vida. Preparamos nuestra demanda de indemnización para reparar ese daño a una vida humana, embargamos al responsable con fecha, digamos, agosto 2016, se traba y se inscribe el embargo, y nuestro proceso sigue adelante. Luego, cuando queremos ejecutar el embargo, aparece un tercero. Un tercero que estamos en Tacna, que vive en Tumbes, y que dice que se compró el predio con firmas legalizadas en un notario de Madre de Dios. ¿Qué hace un comprador, un vecino, comprando un predio tacneño en Madre de Dios? Eso suena medio extraño.
y dice lo siguiente: ¿sabe qué? ¿Usted cuándo embargó? Agosto 2016. Bueno, en julio del 2016 yo estaba paseándome por la selva y me encontré con esta persona y se lo compré. Y acá está, la firma legalizada. Fecha julio 2016. Mi compra, dice ese tercero, mi compra es anterior a su embargo. Cuando usted embargó en agosto del 2016, lo siento mucho, pero su deudor, el que le debe la indemnización, ya no era dueño de lo que usted está embargando, porque yo se lo compré. Ese inmueble que usted está embargando ya no es de su deudor, es mío. Así que con el proceso de tercería voy a pedir que este embargo se y quede sin efecto. ¿Va o no va? ¿Debe triunfar eso o no debe triunfar? ¿Será que debe quedarse el embargo inscrito porque llegó primero al registro? ¿O será que debe ganar la propiedad no inscrita porque se embargó al deudor cuando éste ya no era dueño de lo que se embargó? Ese es el problema del séptimo pleno casatorio civil. ¿Cómo se ha resuelto este tema tradicionalmente? En las primeras décadas, 2 décadas, digamos, de vigencia del Código Civil peruano, se ha entendido que este problema se resuelve con el artículo 2022 del Código Civil. Tanto en doctrina como en jurisprudencia, de forma unánime, se ha considerado que esto es un conflicto de derechos. Por un lado está nuestro cliente, que tiene un crédito derivado de la indemnización, ¿no es cierto?, que se le debe. Tenemos un cliente que tiene un derecho de crédito representado por el embargo inscrito. Y por otro lado está este tercerista medio extraño, ¿no?, que tiene una propiedad no inscrita. Entonces tenemos un crédito inscrito, digamos, versus una propiedad no inscrita. Conflictos de derechos de diferente naturaleza. Y la segunda parte del artículo 2022 del Código Civil se refiere a los conflictos de derechos de diferente naturaleza. Bueno, y entonces, ¿cuál es el problema? Si hay un artículo del Código Civil que resuelve el tema, pues simplemente el juez lo tiene que aplicar. El problema está que la redacción de la segunda parte del 2022 del Código Civil, para variar, es problemática, es ambigua, imprecisa. Dice lo siguiente: cuando se enfrenten derechos de diferente naturaleza, se aplicará el derecho común. ¿Y qué cosa es el derecho común? Ahí vienen los debates. La gran mayoría de la jurisprudencia de mérito, entiéndase, sentencias de primera instancia y de segunda instancia, a nivel de corte superior, la gran mayoría le daba la prioridad a la propiedad no inscrita. O sea, nuestro cliente se queda en el aire. ¿Cuál era el argumento? La propiedad es erga omnes. La propiedad se puede oponer a todo el mundo, mientras que el crédito solo es inter partes. Si a mí alguien me debe una indemnización, si Juan Pérez me debe una indemnización, solo Juan Pérez se la puedo cobrar. No se la puedo cobrar ni a su mamá, ni a su papá, ni a su primo, ni a su hermano. Solo a él. En cambio, si yo soy dueño de este reloj, la propiedad sobre este reloj la puedo poner a cualquiera de los presentes. Por eso ahí está la distinción tradicional, bastante antigua, que distingue a los derechos entre absolutos y relativos, o derechos erga omnes y otros inter partes. La propiedad es erga omnes, absoluto, mientras que el crédito solo es relativo inter partes. ¿Cuál debe ganar? Obvio, la propiedad no inscrita, que es erga omnes. Ese es el argumento tradicional que se impuso, solo para dar unas referencias, en los plenos jurisdiccionales nacionales del año 2008 y del 2012,
donde se tocó este tema. Por amplia mayoría, ganaba la propiedad no inscrita y con el argumento que les estoy mencionando por ahí. Pero ¿dónde venía la falta de uniformidad? En la Corte Suprema. Ahí estaba el problema. Siguiente, por favor. A nivel de Corte Suprema ya había bastante problemática. En los primeros años de la década pasada, ya había algunas decisiones de la Corte Suprema que se preocupaban por la seguridad del tráfico jurídico, que se preocupaban por el carácter clandestino de las firmas legalizadas, que eran lo que normalmente sustentaban una tercería de propiedad. Porque, colegas, nosotros sabemos que las legalizaciones de firma que hace un notario, eso nadie lo controla. Nadie le vigila. Un mal notario puede agarrar y decir, ya tengo una firma fecha cierta del 2001, es un notario antiguo, ya está. A ver, vamos a investigar si está haciendo algo malo o no. Entonces no hay un control. Entonces es un poco peligroso. Es un poco peligroso, o bastante peligroso. Entonces, algunas sentencias de la Corte Suprema se empezaron a preocupar por esas circunstancias. Para los años 2004, 2005, 2006, ya habían sentencias en minoría, pero ya un número más o menos simpático, tanto votos en discordia como casaciones, de vez en cuando tenían la mayoría de votos, en que caramba, se imponía el embargo inscrito y una propiedad clandestina, digamos, no debía imperar. Ya para el año 2008, recuerdo ya muy bien, justamente uno de los ensayos que escribió el doctor Nelson Ramírez, ya para el año 2008 ya había bastante controversia. 2008, 2009 ya el número de casaciones en favor del embargo inscrito había crecido. Entonces ya era momento, decía el doctor, de que se convoque un pleno casatorio para zanjar el tema. En pocos años había ganado un poco de terreno importante la posición en la Corte Suprema, que decía que no, hay que privilegiar los registros públicos, hay que privilegiar la seguridad jurídica, hay que cuidarse de lo clandestino, que gane el embargo inscrito. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son los argumentos que empleó esta nueva corriente de la Corte Suprema? Rápidamente se hablaba de la fe pública registral. Si yo embargaba, creo que ahí la fe pública registral nada tiene que ver en el tema de la tercería, no pita nada. Pero se decía, ¿no? Si yo embargo a mi deudor, bueno, pues me estoy fiando de lo que dice la información registral, la buena fe registral. ¿Qué más? El principio de prioridad, que también no sé qué tanto pueda aplicar ahí. Decía, primero en el registro, primero en el derecho. Y el argumento que de repente se utilizaba un poco más, las reglas de concurrencia de acreedores. Es decir, ok, la segunda parte del 2022 del Código Civil nos dice que apliquemos el derecho común. Ya pues el derecho común es el Código Civil. Apliquemos las reglas de concurrencia de acreedores. ¿Qué pasa si una persona se obliga a dar un bien a más de una persona? Yo tengo un bien y me obligo a dárselo a y 6, 7 personas diferentes. Concurrencia de acreedores, conflictos de derechos, hay que aplicar eso. Y las reglas de concurrencia de acreedores sobre bienes inmuebles, 1135 del Código Civil, dice que gana el registro público. El primero que inscribe su derecho, ese debe imponerse. Eso hay que aplicar. Esa era la argumentación. Siguiente, por favor. Bien. Personalmente creo que debería primar el embargo. El embargo inscrito debería ser superior a la propiedad no inscrita.
no hay ningún problema en que se resuelva aplicando un criterio registral. No, por la buena fe pública, aquí no estamos en una adquisición de derechos, tampoco estamos a nivel de títulos compatibles que se inscriben para estar aplicando la prioridad, ¿no? La argumentación creo que va por otro camino. Solamente para recordar, entre otros supuestos, ¿no? Simplemente tomemos en cuenta lo siguiente, para tratar de ser bastante resumido, para entrar ya a la última parte. No los quiero cansar. Conflictos de derechos de acreedores, o sea, de la misma naturaleza, acreedor versus acreedor, 1135, 1135. ¿Qué prima ahí? La inscripción. 2022, primera parte. Ya no estamos a nivel de conflictos de derechos personales, no concurrencia de acreedores, acreedor versus acreedor, dos derechos personales. ¿Quién gana? El primero que se inscribe. Ahora vamos. 2022, primera parte. Conflicto de derechos reales. ¿Quién gana? El primero que se inscribe. ¿Por qué no hacer lo mismo cuando se enfrentan derechos de diferente naturaleza? Que ganen la inscripción también. 1708 del Código Civil. Arrendamiento versus propiedad. Yo le arriendo a ustedes un inmueble y luego lo vendo a otro. Su contrato de arrendamiento versus la compra-venta de quien vendí. ¿Quién gana? El primero que llega al registro. Conflicto de derechos de diferentes naturaleza. Y 2023 del Código Civil. Yo a ustedes les doy la opción de compra de mi casa y luego de eso al día siguiente lo estoy vendiendo a un extraño. O al revés, a ustedes les vendo mi casa y al día siguiente les estoy dando la opción a otra persona, aprovechándome que yo soy el titular registral. ¿Quién gana según el Código Civil? La inscripción. O sea, la inscripción gana siempre. ¿Por qué no debe ganar acá? Por mi personal punto de vista. En noviembre del año pasado participé en un pequeño debate en la ciudad de Huancayo sobre este tema y el jefe de área legal de algunos jefes en realidad de áreas legales de DIPYMES advirtieron lo siguiente: en noviembre del 2015, nosotros solemos dar créditos a las personas de más o menos 90.000 soles con solo acreditar que tienen bienes inscritos. Pero si en ese séptimo pleno casatorio se va a permitir que aparezca un extraño con un documento clandestino que confirma legalizada, sabrá Dios de dónde, ya no vamos a dar los créditos tan fácilmente. Vamos a abrir hipoteca, vamos a grabar esos bienes, si no, no les prestamos nada. Menos confianza. Y bueno, ya sabemos lo que ha pasado. Si uno compara la realidad del derecho civil, digamos, en el Código de Napoleón con el actual, hay una gran diferencia. En el siglo XIX estábamos en el primado del derecho de propiedad. Los códigos se construían sobre la base del derecho de propiedad, el Código de Napoleón. Pero en el siglo XXI, desde fines del siglo XX, en realidad los códigos se construyen sobre otra categoría, el contrato. ¿Cuál es el efecto por excelencia del contrato? La relación obligatoria, los créditos. Hoy en día los créditos tienen más relevancia que la propiedad. Ya no estamos en el siglo XIX para decir que la propiedad pesa más que el crédito. Y para cerrar y analizar ya las reglas vinculantes, el profesor Gunter González Barrón vino con un argumento interesante y novedoso. ¿No? Dijo: la propiedad debe ganar porque es un derecho humano. En cambio el crédito no. La propiedad es inviolable, artículo 70 de la Constitución. El crédito no. A ver, ¿dónde está el crédito inviolable? Bueno, pero la propiedad sí es inviolable. Artículo 21 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Ahí está la propiedad. ¿Dónde está el crédito en la Convención Interamericana? No hay. Tiene que ganar, pues, la propiedad. Pero discrepo. Justo lo que nos mencionaba el doctor Nelson hace un rato. No basta con invocar los artículos. Hay que saber la jurisprudencia que hay detrás. La jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano. Solo para mencionar el caso Nesta, ¿no? El expediente 008-2003,
hay una acción, bueno, hoy llamado proceso de inconstitucionalidad, inspirándose en la doctrina jurisprudencial del Tribunal Constitucional Alemán y previamente en sentencias de la Corte Interamericana, han dicho claramente, una cosa es la propiedad civil y otra cosa es la propiedad en sentido constitucional. Igual la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Baruch Ibchar versus Perú, un caso que involucra a nuestro país, el fundamento 122 de esa sentencia. La propiedad en sentido constitucional o como derecho humano es muchísimo más amplia que la propiedad en sentido civil. Cuando la Constitución habla de la propiedad inviolable, no solo habla de esa propiedad tercerista, también se refiere al crédito de nuestro cliente en el ejemplo que les he propuesto. De igual manera lo dice la Corte Interamericana. Ese derecho de crédito de nuestro cliente que tiene porque le han desgraciado la vida, también es un derecho humano. No es una postura particular de quien habla, es la corriente de nuestro TC y de la Corte Interamericana. Entonces, bajo más o menos esas premisas, creo yo que debería imponerse el embargo. Siguiente, por favor. Bueno, ya hablé de la inaplicación. Siguiente, por favor. Siguiente. Voy a entrar a analizar ya para concluir las reglas vinculantes del pleno casatorio. El pleno casatorio al final, si bien aceptó, y esto yo lo quiero resaltar, colegas, aceptó que el argumento usado en los plenos jurisdiccionales nacionales superiores del año 2008 y el año 2012, ese argumento de que la propiedad debe ganar porque es erga omnes, ya no va. Ya no. Expresamente en los considerandos del séptimo pleno, ese argumento se rechaza. Porque hoy, en realidad desde hace más o menos 60, 70 años, y es valor entendido en la jurisprudencia europea y también latinoamericana, por mencionar Argentina, Colombia y Chile, el crédito también se puede lesionar por obra de tercero. Si una persona a mí me debe entregar un bien y un tercero le causa daño y frustra la entrega de ese bien, a ese tercero yo lo puedo demandar por responsabilidad extracontractual. Por supuesto. El artículo 1222 del Código Civil habla del pago por tercero. Si una persona debe un dinero, yo puedo ir y pagar lo que ella debe. Si es conceptualmente admisible que un tercero pague deudas ajenas, ¿por qué no va a ser conceptualmente admisible que un tercero malogre, dañe, perjudique derechos de crédito? También, y así lo reconoce la sentencia en el séptimo pleno casatorio. Van más por otro argumento, ¿no? Que en mi opinión no es tan fuerte, que dice lo siguiente. Primera parte del artículo 2022, conflicto de derechos reales, ¿cómo se resuelve? Con el registro. Segunda parte, conflictos de derechos de diferente naturaleza, ¿con qué se resuelve? Con el derecho común. Si en la segunda parte habla del derecho común y en la primera parte habla del registro, obviamente debería entenderse que en la segunda parte ya no se aplican criterios registrales. Insisto, en la primera parte se menciona registros y en la segunda parte no, es que el legislador no ha querido aplicar un criterio registral. Es una interpretación literal que, bueno, no comparto. En base a eso, el pleno casatorio dice, ¿no?, en su primera regla vinculante, dice, en los procesos de tercería de propiedad que involucren bienes inscritos debe considerarse de conformidad con lo dispuesto en la segunda parte del artículo 20 y 22 del Código Civil, en concordancia con los artículos 949, 12 y 19, que el derecho de propiedad del tercerista es oponible al derecho del acreedor embargante siempre que dicho derecho real quede acreditado mediante documento de fecha cierta, más antigua que la inscripción del embargo. O sea, nuestro cliente embargó, ¿no es cierto? Viene alguien con un papel de compra-venta con firma legalizada con fecha anterior a la traba de nuestro embargo, ya nos dejaron sin embargo.
Esa es la primera regla vinculante. Pero ahí no acaba. Siguiente, por favor. Dice, el juez de primera instancia, de oficio, una vez que se admitía la demanda, deberá velar por la legalidad de la certificación de la fecha cierta del documento que presente el tercerista. Para tal fin, podrá oficiar al notario, juez y o funcionario que haya emitido tal certificación, a efectos de que informe sobre la autenticidad o falsedad de la misma. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el tercerista presenta la demanda de tercería con su documento en fecha cierta, ¿qué debe hacer el juez? Tiene la obligación de velar por la legalidad de esa certificación. O sea, el mismo pleno casatorio le dice a los jueces, ¡hey, cuidado! Puede ser fraudulenta esa certificación, pues. Revisa, lleva adelante actos procesales para que tú te convenzas, la finalidad de los medios probatorios, ¿no? Causar convicción, para que tú te convenzas de que esa certificación es regular, que no es rara, que no es extraña, que huele mal. Entonces, el juez tiene la obligación de llevar adelante todos los actos procesales destinados a comprobar o convencerse de la legalidad de la certificación. Oiga, pero ¿y el oficio, diría alguien? ¿El oficio no lo es todo? Por supuesto que no, porque el mismo pleno casatorio dice, el juez podrá oficiar. ¿A quién? Al notario. Pero claro, colegas, si el notario es un mal notario que se ha prestado para algo indebido, cuando el juez lo oficie, le va a decir, sí, me coimearon y... No, pues, ¿no? Va a decir, por supuesto, sí, yo lo reconozco, sí, me acuerdo. ¿No es cierto? Entonces, el oficio es algo complementario. Si el destinatario del oficio le confirma al juez que es real la certificación, eso no es suficiente. Si hay una serie de indicios que al juez le hacen dudar de la legalidad, de la honestidad de esa certificación, el juez puede perfectamente desestimar la tercería. Siguiente, por favor. En caso de que el notario, juez o funcionario correspondiente no reconozca la autenticidad de la certificación que se le atribuye en el documento presentado por el tercerista, la demanda deberá ser declarada infundada, debiéndose expedir las copias certificadas correspondientes al Ministerio Público para que éste actúe conforme a sus atribuciones. El oficio, colegas, no agota el deber o la obligación que tiene el juez de velar por la legalidad de la certificación. Tiene que hacer más cosas. No es suficiente con que el juez, el notario, el juez o el funcionario que recibe el oficio del juez diga, señor juez, sí, esa es mi certificación. En ninguno de los tres reglas, como ustedes pueden apreciar, colegas, dice que la confirmación del oficio automáticamente genera que se declare fundada la demanda de tercería. No. Si el juez manda el oficio y no logra una comprobación, de repente el notario se murió, puede pasar eso, no es el juez, en fin. Si el juez no comprueba, si su oficio no tiene respuesta, ahí el pleno casatorio dice, declara infundada la demanda. Pero si tiene respuesta, ¿debo declararla fundada? No, no dice eso. Entonces, por lo menos yo quisiera que se note que de repente alguien como quien habla, que cree que de repente la mejor opinión es que debería imponerse el embargo, creo que de todas formas se pueden hacer lecturas un poco diferentes del séptimo pleno casatorio, porque la lectura que más o menos abunda es basta la fechación tipo. Y creo, por las razones que he expuesto, no es así. Muchísimas gracias por su atención.